El gobierno de México ha dicho que para el 2030 ha subido un poco esta meta, que sean 2.5 canastas básicas alimentarias. Pero ¿cómo estamos ahora? ¿Cuál es el piso que hoy tenemos? ¿Cuáles son los indicadores que hoy tenemos en este país con respecto al salario mínimo? ¿Y qué esperamos para el incremento? Este año se incrementó un 12% en el 2025. ¿Qué esperamos para el próximo año? El salario de la zona fronteriza está muy por encima, ya rebasa las 2 canastas básicas. Así que hay una propuesta de acción ciudadana frente a la pobreza para que el incremento del próximo año no sea parejo, sea diferenciado, es decir, un porcentaje para la zona fronteriza y un porcentaje para el resto del país. Hemos buscado a Rogelio Gómez Hermosillo. Él es el presidente de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, para entender en qué consiste esta propuesta, que además uno esperaría que el análisis que haga la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sea un análisis técnico, económico, buscando los equilibrios financieros del país, buscando desde luego el beneficio de los trabajadores mexicanos, pero también garantizando la estabilidad financiera, la liquidez, la rentabilidad de las empresas mexicanas, para lograr que todos ganen y que el país siga produciendo y que el país siga creciendo. Por un lado se ha incrementado el salario mínimo, pero por otro lado la productividad en México ha caído. Entonces, ¿qué hacer para que estas dos variables que tendrían que ir de la mano, una acompañada de la otra, pues no estén hoy en posiciones contrapuestas, ¿no? Vamos a hablar de esto con Rogelio. Me da mucho gusto, Rogelio, saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Qué gusto, a la orden. Gracias, Rogelio. A ver, pues viene está seguramente ahora la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, debatiendo este tema. Falta ya solamente un mes, poco menos, para que se anuncie el incremento del próximo año. Primero, ¿qué escenario tenemos? Antes de ir a la propuesta y a las expectativas, hoy, ¿qué escenario tenemos con respecto a los salarios mínimos en este país, Rogelio? Mira, como bien lo dijiste, hemos vivido un proceso de recuperación gradual del salario mínimo porque durante décadas, a partir de 1976, perdió totalmente su valor y su sentido, contradiciendo de manera flagrante la Constitución de 1976 hasta 2016, digamos, ¿no? Entonces ahí se inició un proceso de recuperación gradual que el presidente López Obrador lo tomó mucho más acelerado y bien, y fijó esta meta de que un salario mínimo suficiente para 2 canastas básicas. ¿Por qué? Porque la canasta básica es el umbral de la pobreza, entonces así se fijó. Y la idea era alcanzarlo a fin de su sexenio, en 2024. No llegamos todavía en este año, con estos aumentos que ha habido, le faltan redondeando 1,000 pesos, ¿no? Al ¿Cuánto salario vale mínimo. una canasta alimentaria básica? Es la canasta básica completa, Héctor, o sea, es Sí. alimentaria más lo que llaman no alimentaria, que es un poquito de cosas para vestido, Ok. transporte, cosas del hogar, ¿no? Lo que sí está para vivir, pero así como muy indispensable, como mínimo minimorum, la verdad. Ajá. Bueno, ese es. Entonces ahorita cambia cada mes, ¿no? Porque pues hay Ok. cambio de Sí, claro, precios, en fin. claro. Ahorita anda cerca de los 4,650, si no me Muy bien. equivoco, el dato al mes de octubre, que es el más reciente, ¿no? Cada mes el INEGI lo La actualiza, antes lo justa. hacía con Eval. Pues miden los precios, ¿no? O sea, los productos están fijados y nada más checan cómo andan los precios. Entonces, esto es importante, pues entonces digamos que este año se quedó 1,000 pesos abajo. ¿De qué? De 2 canastas básicas. ¿Por qué 2? Porque es lo que se requiere para que quien trabaja mantenga a sí mismo y a otra persona más por arriba de la línea de pobreza. Que es un punto clave, porque lo que manda la Constitución y lo que dicen los tratados de derechos humanos es que el salario debe ser suficiente para que la persona que trabaja y su familia vivan conforme a la ley humana. O la Constitución dice para mantener al trabajador y Claro. su familia en el orden, creo que dice material y moral o algo así. En fin, esta idea de pues que sea suficiente no solo para una persona, esta es la clave, por eso 2 2 canastas canastas básicas básicas, claro. como mínimo. Alguien me dirá, no, maestro, pues necesita para 4. Bueno, a lo mejor, pero lo mínimo es 2. Y ciertamente a nivel de promedios, en México, por cada persona que trabaja hay una persona dependiente. Claro, es a nivel de promedios. En un hogar puede haber 1 y 3, en fin, todas las combinaciones que uno quiera. Entonces, este parámetro de 2 canastas básicas se fijó hace mucho tiempo. Hay un documento de Coparmex de 2017, que fue cuando empezó ya a trabajarse en la recuperación gradual, cuando se había dado el primer paso.
cuando se había desindexado el salario mínimo, porque antes el salario mínimo servía para todo, para multas, trámites, créditos de Infonavit, hasta el financiamiento de los partidos estaba tasado en montos de salarios mínimos, lo cual entonces sí hacía que mover el salario mínimo movía muchas cosas y sí generaba un efecto inflacionario. Primero se quitó eso y luego se estableció una manera de hacerlo, que es la que hemos vivido en estos años, de establecer un porcentaje y establecer un monto en pesos. Entonces, ciertamente la noticia siempre da, subió 15, subió 20, pero si uno ve el decreto, en realidad subía 5, 6% y 30 pesos, 20 pesos, 40 pesos, en fin, dependía cada momento. Porque es muy importante, porque el porcentaje es el que se usa como referencia para las negociaciones contractuales. O sea, lo que se requiere es el contexto en el que estamos, es que se recupere el salario mínimo, Héctor. Y entonces todo el mundo se confunde cuando dice, no, es que los salarios, la productividad. Claro, los salarios, la productividad, pero no estoy hablando de los salarios y la productividad, estoy hablando del salario mínimo general, el salario del precio de garantía, de lo mínimo. Sí, o sea, los salarios ya son de ahí para arriba, pues, y son muchos y hay lo que sea. Entonces, ese es el contexto. Le faltan 1,000 pesos para esa meta que era para 2024, que era un compromiso del sector privado, clarísimo, que lo asumieron con el presidente López Obrador y que con la pandemia y otras circunstancias como esto de la frontera, en fin, se pospuso y que ahorita estamos, decimos nosotros, ya, ahora sí que a la vuelta de la esquina, un empujoncito más, perdón que lo diga así, pero es que ya nada más con 16% al mínimo general. Ojo, perdón que lo subraye tanto, pero todo el mundo se vuela. No le puede subir el 6% de salarios. No estoy diciendo eso. Claro. Estoy diciendo al mínimo general. Al mínimo general que hoy está en 278 pesos. Exactamente. El salario mínimo en general. En 8,400 algo, exactamente, sí, que le faltan la 1,000. Zona fronteriza, 419 pesos. El salario es una mínimo locura, de la zona fronteriza, que con esa sí ya alcanzamos las 2 canastas básicas alimentarias, ¿correcto? Las 2 canastas las alcanzaron en 2022. De acuerdo. Y ahorita ya rebasaron las 2.5. Esto que decías de la meta de la presidenta Sheinbaum, ya se pasó por 1,000 pesos. Entonces el salario mínimo, por eso viene lo diferenciado que ponías en tu introducción y que es clave. O sea, nosotros decimos, para que se logre el propósito histórico, y perdón que sea tan enfático, pero histórico de un salario mínimo que ya no produce pobreza, por lo menos en términos generales, digamos, por lo menos en términos conceptuales, digamos. 2 personas ya no viven en pobreza con el salario de una. Entonces necesitamos que el salario mínimo general suba, deja de decirlo así, 16% a 323 pesos con 30 y algo centavos, para que sea suficiente para lo que van a costar 2 canastas básicas en 2026. Entonces, primer detalle, calcular cuánto podría costar la canasta básica en 2026, ¿no? Aplicando como ha sido hasta ahora. Ya es fácil, digo, no fácil, pero es sencillo, pues se puede. Es una fórmula, ¿no? Es una fórmula. Sí, se le calculas y el chiste no es hacerlo con el dato de hoy, porque entonces no llegas. Ya en enero ya va a costar un poco más. Y eso es un poco nuestro punto. Si no se hace con cuidado los detalles. Primer punto, calcularlo de la canasta. Segundo punto, a ver, diferente el salario mínimo general de la frontera. ¿Por qué? Porque el de la frontera ya rebasó. En la frontera está 4,200 pesos arriba al mes. 4,000, o sea, entonces todo el mundo dice, no, es que la frontera es más caro. Sí, maestro, pero ¿cuánto más caro? ¿50%? Claro que no, más caro que Cancún. Más caro que La Paz. Oye, Rogelio. Más caro que Los Cabos. Más caro que la Ciudad de México, Monterrey. No, claro que no. Entonces, porque además si se sigue subiendo el salario mínimo en la frontera, se pierde competitividad. ¿Y sabes qué pasa? Quienes la pagan es la gente que no consiga trabajo en esos municipios, porque para las empresas no es tanto el problema, se mueven. De hecho, en México basta moverse unos cuantos kilómetros para abajo y salirse de la zona fronteriza. Y la verdad, para el capital extranjero, pues se va a Honduras. O sea, ¿me entiendes? No es un asunto contra las empresas. Quienes pagan no hacer las cosas bien es la gente que no consigue trabajo. Entonces, tenemos esto, el diferenciado, que ya se ha hecho, Héctor. Eso es clave recordarlo. Nadie se acuerda, pero porque se nos olvidan muchas cosas. Pero cuando nació el salario mínimo fronterizo fue justo con aumento diferenciado. Se creó y le dieron el 100%. La verdad es que nos asustamos. Dijimos, híjole, eso sí fue un brincotote, a ver si no crea problemas. Y no los creó. De ese tamaño era el rezago.
No, bueno, además ha ido evolucionando la necesidad económica, la realidad económica del país. Antes teníamos tres Claro. zonas económicas en el país. La A, Tuvimos, la B, la C, reducimos a dos, claro. reducimos, es decir, sí, la escena económica tiene mucho que ver con la toma de decisiones de cómo, cuándo y por qué. A ver, entonces, la propuesta es que ahora el próximo año no sea un aumento igual para el salario mínimo general y para el salario mínimo de la frontera. Entendí que decías que, digo, salvo el cálculo más exacto de la canasta, del Ujú. costo de la canasta básica alimentaria, la Exacto. prospección, porque tampoco lo podemos saber con precisión, son muchas variables Ujú. económicas que inciden. Para el salario mínimo general proponen o ustedes calculan que el aumento ideal podría ser 16%. ¿Lo entendí bien? La extendiste De acuerdo. perfectamente porque eso da el costo que nosotros estimamos que se puede ajustar, pero no varía mucho, creo yo, Claro. para dos canastas básicas durante 2026. Digamos que el promedio que le Ya. calculamos durante el año. Y para el salario Entonces, mínimo de la frontera, ¿cuánto es la propuesta? solo que recupere su valor, como dice la Constitución, Ok. ligeramente superior a la inflación. Nuestro cálculo es pues alrededor de De 4%. 4%. Y 4%. entonces el porcentaje sería en realidad 4% más 30 y algo pesos, creo que 32 o 33 pesos al mínimo general, Ajá. para que llegue ese monto que dijimos, los 323, para que llegue a los 9,700, que es el Sí. costo estimado de las dos canastas básicas. Pero todos los numeritos en realidad son un criterio Sí. constitucional y un compromiso asumido públicamente y por escrito por el sector privado, y por eso todo este ruido sobre productividad, inflación y quién sabe Ajá. cuántos Ajá. inventos, Ajá. pues pareciera una marea ahí de adversidades, como si el salario mínimo general fuera el culpable de todo. Y perdón, pero pues no, no puede ser el chivo expiatorio, no, no, nada más estamos hablando del salario mínimo general. No, pero los salarios, de acuerdo, tenemos que mejorar la productividad para mejorar los salarios, pero estamos hablando del mínimo general, Sí. que quien trabaja no sea pobre. Sí, sí, y además son cosas, es decir, el que haya una fortaleza en el salario no está peleado con que las empresas también busquen sus mecanismos y modelos económicos internos para mejorar la productividad, ¿no? Son como cosas así Exactamente, paralelas, van exactamente. juntas, pero son diferentes. Oye, querido Rogelio, ¿cómo va? No sé si tengas información. Es Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de Acción Ciudadana frente a la pobreza, hoy con este debate muy técnico. Es un debate muy técnico económico. A ver, eso es importante decirlo. Lo que hace Rogelio con su equipo es un análisis técnico económico. ¿Cómo hacemos? Sí, para seguir fortaleciendo el salario mínimo general y de la frontera, pero también cuidando la fortaleza económica, la rentabilidad, la productividad, la estabilidad financiera de las empresas mexicanas, que son las que dan al final esos empleos, y que no podemos Exacto, también ir en contra de su estabilidad económica, porque luego por eso se pierden empleos o se van a la claro. informalidad, porque entonces no pueden con las cargas impositivas de pronto que hay en este país. Rogelio, ¿saben ustedes, tienen algún pulso de cómo va el debate en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que supongo que ya están en ese debate porque estamos a dos, Sí, ya tres semanas están. de que se anuncie? ¿Cuándo se anuncia? Porque empieza en enero, pero Yo siempre se sí, pero anuncia se antes anuncia el la semana incremento. que entra, Ah, pues Héctor. ya, O sea, a lo ya. mejor el lunes, según me dijeron, ¿eh? O El sea, lunes, muy sí, sí, bien. sí, la instalaron ayer y ya está a punto de turrón. Por eso es tan importante que se entienda lo que está a debate, porque mira, Sí, no podemos negar, y me encanta cómo lo formulas, el contexto adverso. No sí, podemos negar que tenemos una serie de retos de falta de crecimiento en general. El sí, 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 crecimiento del sí. Producto Interno Bruto es mínimo y el per cápita nada. Sí, ¿No? Entonces, y la productividad, y tenemos las amenazas de Trump, del TEMEC, y tenemos una economía donde la mitad, bueno, más de la mitad, 55% de la gente en realidad tiene trabajo informal, sí, y donde tenemos inseguridad en las carreteras, tenemos extorsión, tenemos falta de energía, todo eso. ya. Es real y yo quiero ser muy empático y muy claro de que ese es un problema grave como país. Ujú. Ahora, querer que el salario mínimo general sea, digamos, el culpable, o sea, la solución, o sea, no sé qué No, no, cosa, no. de todo eso que dije, pues no, perdón, no, no, no puede ser así, No, eso no. dice mi artículo de hoy, no puede ser el chivo expiatorio. O bueno, me puse medio sangrón y cité a Miguel Ríos, no le pueden echar, no le carguen el muerto, no le pueden echar la culpa, así como el rock no tiene la culpa, tampoco el salario mínimo. Sí, O sea, no, no es así, pues, o sea, porque son saltos conceptuales, Héctor, o sea,
sube el salario, sube el salario mínimo, suben los salarios, suben los precios, se genera inflación. Espérenme, no. Estoy subiendo el precio de garantía de los que menos ganan. Sí, no, Nada y más. además ya quedó comprobado en estos 7 años, porque siempre será como el mito un poco, ¿no? Que si Exacto, de plano dabas exacto. un aumento desproporcional y tal al salario mínimo, la inflación se iba a ir Esa. al cielo. Bueno, ya vimos que Que no, no, ya que vimos que no. no. Y ese mito creo que ha quedado roto. Acá más bien el asunto es volver a una decisión que es luego lo que a mí me asusta del oficialismo en turno, que toma decisiones luego más político-electorales populistas, digamos, que Sí, sí. técnico-financiero-económicas, ¿no? Sí, ahí tienes un punto, Héctor, y yo concedo, y por eso insistimos mucho en hacerlo bien. Sí, Y sí, por sí, eso sí. insistimos mucho que es un compromiso con el gobierno López Obrador, porque esa parte se cuidó, Héctor, y por eso salió bien. O sea, el salario mínimo en términos nominales subió 220 y tantos por ciento, Sí, y la sí, sí. inflación en el mismo periodo subió 40. Nada que ver, pues. Y Sí. acabo de poner en el Twitter, en el X, la anual, la acumulada, la relación entre aumento del salario mínimo y aumento del salario promedio en el INFO, porque todo, no le va a pegar a todos los salarios. No le pega a todos los salarios. Es ridículo, le subes 15% el salario mínimo y los salarios promedio suben 2. Sí. Los datos, pues, pero es que no quieren ver los datos, ¿me Sí, entiendes? ahí están los números, Traen ¿no? dogmas económicas en la cabeza. Ahora, tu punto es real, y por eso sí hay una responsabilidad también del gobierno, y por eso estoy citando el compromiso con el presidente del Obrador y el compromiso de la presidenta Sheinbaum, que yo la escucho en ese tema en particular, muy clara, muy sensata, que va por 2.5 canastas básicas en 2030. Entonces, entonces ya está clarito, según yo, es 2 este año, bueno, para 2026, pues, y te traza un caminito Claro. de 1.25 puntos, ¿no? De dos Oye, canastas, y además, 1.1, de además, 2.5, etcétera, para llegar a los 2.5. además, Rogelio, si la meta 2030 del gobierno de la presidenta Sheinbaum es 2.5, pues más elementos a favor de esta propuesta, porque, por ejemplo, en la Exacto. zona fronteriza ya Ya se tenemos pasó. ese resultado, ¿no? Ya Así es. estamos en 2.5. Así es. Y Entonces, yo ya se lo oí, ¿eh? Porque ok, sí se lo han dicho. O sea, mm, hay discurso político y te entiendo lo que estás diciendo, y hay decisiones que uno dice, no puede ser, están desalentando la inversión, están frenando la economía, etcétera. Está bien, entiendo eso. Pero también en esto, no, como dicen, no comen fuego. O sea, no sé cómo se dice, pero esta cosa de, sí la ve y ya la escuché, no, en la frontera tenemos que ver. Porque ya, pues es que es obvio, porque quienes pierden, otra vez, no es un asunto, vamos las empresas, no, a ver, espéreme, es la inversión, es el nuevo empleo el que estamos claro, claro. sacrificando si seguimos haciendo las cosas mal. Y por eso la cita, lo que les decimos, a ver, acuérdense, si se hizo así, para ser muy claro, los 2 primeros años del presidente López Obrador se hizo en aumentos diferenciados. Vamos a regresar, era cuando se hacía bien. Sí, 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 Le vamos subes a 100 un buscar. año y al siguiente ya no le subes más que la inflación, y el mínimo le subieron 20. Es que ese aumento de 2020 es precioso. Vino la pandemia y descompuso todo, incluida la discusión, y empezaron los aumentos parejos en porcentaje, absolutamente desiguales y contrarios al salario mínimo general, porque el 15%, el 20% de 3,000 o de 5,000 o de 7,000 es Ujú. mucho más que, bueno, el 15% de 7,000 es mucho más dinero que el 15% Ya, de 6,000. Y así se fue abriendo una brecha que hoy son 4,200 sí, pesos al mes, injustificada. No hay sí, sí, justificación sí. alguna técnica por ningún Técnica lado. económica. Ujú. Bueno, pues entonces está a la vuelta de la esquina la decisión, querido Rogelio. Hay Así es. que confiar en que quienes están en este proceso lo están haciendo a fondo, con conciencia, con información, con datos, con estadística y prospección, para tomar la mejor decisión que fortalezca el salario de las y los trabajadores mexicanos, y que por Claro. supuesto salvaguarde también la estabilidad de las economías, de las empresas, sobre todo de la fuerza empresarial mexicana, que son las micros, pequeñas y medianas Exacto. empresas, que sostienen el 90%, 95% de la economía, que generan de 7 a 8 de cada 10 empleos, y que hay que cuidarlas, porque de pronto la carga impositiva a muchas las está Eso, asfixiando, muchas bajan la cortina y otras mejor migran
a la informalidad, y ninguna de las dos opciones son buenas para este país. Rogelio, estaré pendiente el lunes y si hay forma, hay alguna cosa que debamos hablar contigo para que nos la expliques y la profundices, me tomas la llamada si me haces favor. Por favor, sí, claro. Y ojalá tengamos buenas noticias el lunes, martes, cuando lo decidan, porque está todo planteado y nada más déjame poner el punto clarísimo. Sí. Es una decisión tripartita. El sector privado tiene voz, tiene mayoría de votos, bueno, claro. tiene equidad de votos junto con el sector sindical, el gobierno solo tiene un voto. Claro, pesa mucho, ya lo sé, pero formalmente es una decisión tripartita y la voz empresarial sí pesa. Por eso enfatizo el compromiso, hacerlo bien para que se cumpla el compromiso del sector privado, porque paradójicamente en este país el salario mínimo subió a impulso empresarial. Bueno, pues te agradezco mucho, Rogelio, que nos expliques esto, que analicemos juntos un tema que es fundamental para las familias en México, que es fundamental para la economía de las empresas. Hablamos pronto en cuando esta decisión se cierre, se anuncie y analizamos el resultado final. Te mando un abrazo, presidente. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Y ahí enfrente a la Pobreza MX están estos documentos para quien los quiera ver. Muy buenas noches. Frente a la Pobreza MX, ahí está el análisis que hace Rogelio Gómez Hermosillo y todo su equipo. Gracias, presidente.